Mi nombre es Juan Pablo Barrera Villegas y este es mi video descriptivo sobre laboral de los artículos 35 a 166 basado en la Ley Federal del Trabajo. Eh, bueno, primero comenzaremos hablando sobre la duración de las relaciones de trabajo y sus modalidades, que estas abarcan del artículo 35 al 41. Y el artículo 45 principalmente nos empieza a hablar sobre las relaciones laborales. Dice que pueden ser por tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado. Y en algunos casos pueden incluir un periodo de prueba o capacitación inicial. En ausencia de acuerdos específicos, se considera una relación por tiempo indeterminado. Posteriormente nos pasamos al artículo 36, que es aquel que dice que se permite la contratación por obra determinada solo cuando lo exija la naturaleza del trabajo. El artículo 37 nos habla acerca de las relaciones por tiempo determinado. Dice que son válidas en casos específicos, como trabajos temporales, sustitución temporal de trabajadores y otros casos definidos por la ley. El artículo 38 nos habla de que en los trabajos relacionados con la explotación de minas o inversión de capital determinado, se puede establecer relaciones de trabajo por tiempo u obra determinado para la inversión de capital. El artículo 39 nos dice que si la materia del trabajo persiste al final del plazo establecido, la relación laboral se prorrogará. El artículo 39A dice que se permite un periodo de prueba que no exceda de 30 días en relaciones de trabajo por el tiempo indeterminado. Puede extenderse hasta 180 para ciertos puestos, como personas con puestos de dirección o administración a los que se desempeñan labores técnicas o especiales. Esto solo para verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos para realizar la tarea. El trabajador dice que disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Si el trabajador no satisface las necesidades a juicio del patrón, que también se tiene que tomar en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad y la capacitación y adiestramiento en los términos de esta ley, así como la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. El artículo 39b nos dice que las relaciones de trabajo para capacitación inicial tienen una duración máxima de 3 o 6 meses, dependiendo del tipo de trabajo, que es como ya lo habíamos mencionado, dependiendo si es de dirección y administración o labores que requieren conocimientos especializados. El trabajador recibe salario y seguridad social durante este periodo. Y con lo mismo del artículo anterior, si el trabajador no satisface las necesidades que el patrón requiere, pues se toma en cuenta otra vez la opinión de la Comisión Mixta de Productividad y la capacitación y adiestramiento en los términos de la ley federal. El artículo 39C y E nos hablan sobre los periodos de prueba y de capacitación inicial y nos dice que no son renovables si se garantiza todo por escrito y en caso de continuidad y cuando estos puedan haber terminado, se considera una relación por tiempo indeterminado. El artículo 39D nos habla de que los periodos a prueba y de capacitación inicial son improrrogables. Esto, en unas palabras más sencillas, nos dice que no pueden existir los dos contratos de trabajo al mismo tiempo o que existan sucesivamente uno de otro. El artículo 39F nos habla acerca de las relaciones por tiempo indeterminado y dice que pueden ser continuas por regla general o discontinuas según la naturaleza de las labores. El artículo 40 nos habla acerca de que los trabajadores no están obligados a prestar servicios por más de un año. En el artículo 41 dice que en caso de sustitución del empleador, el patrón anterior y el nuevo patrón son ambos responsables por las obligaciones durante 6 meses. Posteriormente a ese plazo, nos dice que la responsabilidad solo caerá en el nuevo patrón. El término de 6 meses a que se refiere dice que se debe de contar a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la sustitución al sindicato de trabajadores. Posteriormente nos pasaremos a la suspensión y terminación de las relaciones de trabajo con sus causales y consecuencias, que abarca del artículo 42 a 45 y 53 y 54. El artículo 42 nos establece causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar servicio y de pagar salario, y estas no tienen ninguna responsabilidad para el trabajador y el patrón. Y entre estas causas incluyen la enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal por accidente o enfermedad no relacionada con el trabajo,
la prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria, el arresto del trabajador, el cumplimiento de servicios y cargos cívicos, la designación de trabajadores como representantes en organismos, el cumplimiento y servicios de cargos cívicos, sí, la falta de documentos necesarios para el servicio imputable al trabajador, la conclusión de la temporada en el caso de trabajadores contratados bajo esta modalidad y la licencia bajo el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. El artículo 42 bis y 43 nos establecen que en caso de una declaración de contingencia sanitaria por autoridades competentes, como fue lo sucedido con el COVID-19, dice que se seguirán las disposiciones correspondientes. Dice que la suspensión surte efecto según las pautas que mencionaré. Dice que en casos de enfermedad contagiosa o incapacidad temporal, desde el conocimiento del patrón hasta la recuperación del trabajador o un plazo establecido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En casos de prisión preventiva o arresto, desde la detención hasta la sentencia absolutoria o la liberación provisional. En casos de servicios cívicos o de designación en organismos desde la fecha de prestación hasta un periodo de 6 años. En caso de falta de documentos necesarios para el trabajo, desde el conocimiento del patrón hasta un máximo de 2 meses. En caso de conclusión de la temporada, desde la final de la temporada hasta el inicio de la siguiente. El artículo 44 nos dice que el tiempo de servicio de los trabajadores llamados a servir en la Guardia Nacional se toma en cuenta para determinar su antigüedad. Y posteriormente nos pasamos al artículo 45 que dice que el trabajador deberá regresar a su trabajo en los casos de las fracciones 1, 2, 4 y 7 de los artículos del artículo 42. Al día siguiente, esos fracciones nos dice que el trabajador deberá regresar al día siguiente de la fecha y dar por terminada su suspensión. Y nos dice que en los casos de las fracciones 3, 5 y 6, los trabajadores regresarán a su puesto dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión. El artículo 53 nos habla acerca de las causas de terminación de las relaciones de trabajo y estas incluyen el mutuo consentimiento de las partes cuando patrón y trabajador están de acuerdo, por la muerte del trabajador o por la terminación de la obra o el vencimiento del término o inversión del capital, según lo establecido en los artículos 36, 37 y 38. El artículo 36 nos habla sobre la contratación por obra determinada solo cuando lo exija la naturaleza del trabajo. Posteriormente, el artículo 37 nos dice que las relaciones por tiempo determinado son válidas en casos específicos como trabajos temporales, sustitución temporal o trabajadores, perdón. El artículo 38 nos dice que en trabajos relacionados con la explotación de minas o inversión de capital se pueden establecer relaciones de trabajo por tiempo de obra, por tiempo u obra determinado. Ah, nos dice también que por incapacidad física o mental del trabajador que hace imposible y que ya pueda realizar sus actividades laborales. En los casos contemplados en el artículo 434 nos habla de que la fuerza mayor o el caso no imputable al patrón, su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. Nos dice que no sea costeable la explotación, el agotamiento de la materia en la industria extractiva como en el caso de la minera, y en la quiebra declarada legalmente o cierre definitivo de la empresa. El artículo 54 nos habla de la fracción cuarta, bueno, se refiere a la fracción cuarta del artículo anterior, y dice que si la incapacidad del trabajador proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tiene derecho a recibir un mes de salario y 12 días por cada año de servicio. También tiene la opción de ser proporcionado con otro empleo compatible con sus aptitudes, además de las prestaciones correspondientes según las leyes laborales. El artículo 55 nos dice que si en el juicio correspondiente el patrón no comprueba las causas de la terminación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 48, que es que pueda solicitar la reinstalación o la indemnización por no reinstalación, que posteriormente estaré explicando. Posteriormente nos trasladamos a las a la rescisión de las relaciones de trabajo con sus causales y consecuencias. Esto abarca del artículo 46 al artículo 52.
El artículo 46 nos habla acerca de que tanto el trabajador como el patrón pueden rescindir la relación laboral en cualquier momento por causa justificada sin incurrir ambos en alguna responsabilidad. El artículo 47 enumera estas causas de rescisión que son sin responsabilidad para el patrón, y entre ellas están engañar al patrón con certificados falsos o referencias engañosas, cometer faltas de probidad, actos de violencia, amenazas, injurias o malos tratos en contra del patrón, su familia o el personal directivo, entre otros. Cometer actos inmorales o de hostigamiento y o acoso sexual. Revelar secretos de fabricación perjudiciales para la empresa. Tener más de 3 faltas de asistencia justificada en un mes o en el periodo de 30 días. Desobedecer al patrón sin causa justificada. Concurrir al trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas. O ser condenado a prisión. El artículo 48 establece que en caso de despido injustificado, el trabajador puede solicitar la reinstalación en su trabajo o recibir una indemnización correspondiente. Además, que si el patrón no notifica adecuadamente el despido, se presume la separación justificada. Y les adjuntaré y explicaré el problema de la no reinstalación. No, se los explicaré más, se lo explicaré más adelante. Mm, Después nos pasamos al artículo 48 bis, que nos habla acerca de, que nos habla acerca de las conductas que se consideran inadmisibles en el contexto legal laboral. Y estas acciones se dividen en dos categorías, que son las conductas notoriamente improcedentes por parte de los abogados, litigantes, representantes o testigos. Entre estas conductas está ofrecer sobornos a funcionarios de entidades laborales o terceros involucrados en procedimientos laborales, modificar un documento firmado por el trabajador para cambiar su contenido y hacer que parezca una renuncia, solicitar firmas en documentos en blanco en el proceso de contratación o durante la relación laboral, presentar información falsa en juicios laborales como salario, horario de trabajo o antigüedad laboral, negar el acceso a un establecimiento, lugar de trabajo, a un notificador o actuario durante el proceso de notificación, o rechazar la recepción de documentos necesarios para notificaciones. Demandar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo sin tener a los trabajadores afiliados al sindicato y que laboren en el lugar. Posteriormente nos pasamos a las segundas, que son las conductas notoriamente improcedentes por parte de servidores públicos, que entre estas están registrar notificaciones como completadas sin haberse presentado en el lugar indicado, registrar notificaciones o cédulas de emplazamiento sin haberlas realizado, no cumplir con el plazo establecido por la ley o autoridad para realizar notificaciones, retrasar deliberadamente notificaciones de audiencias de conciliación, emplazamientos a juicios o cualquier notificación personal para beneficiar a alguna de las partes del proceso o para obtener beneficios personales. Aceptar sobornos o regalos de una de las partes o terceros interesados. Retrasar la ejecución de sentencias o convenios que son definitivos. Aceptar pruebas que no están relacionadas con la disputa legal, lo que retrasa el proceso. Ocultar expedientes para retrasar el juicio o impedir la realización de audiencias o diligencias, retrasar acuerdos o resoluciones más allá de los plazos establecidos por la ley, retrasar u obstruir la entrega de la constancia de representatividad sin justificación, negar injustificadamente la recepción de notificaciones por parte de los trabajadores en organismos públicos o paraestatales, y en este caso se debe informar al órgano de control interno correspondiente. Las conductas ya mencionadas se consideran graves si son producto de omisiones o actos irregulares de los servidores públicos y se deben de cumplir las sanciones conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y se aplicará una multa de 100 a 1000 veces la unidad de medida de actualización o UMA, y se remitirá el caso al Ministerio Público por posibles delitos relacionados con la administración de justicia. Ya posteriormente a lo de los abogados litigantes y los servidores públicos, nos trasladamos al artículo 49, que nos dice que exime al patrón de reinstalar al trabajador, permitiendo el pago de indemnizaciones, como se detalla en el artículo 50. Estas condiciones son las siguientes. Cuando el trabajador tenga menos de un año de antigüedad en la empresa,
Si el empleador demuestra ante el tribunal que, debido al tipo de trabajo que el trabajador realiza o las características específicas de sus labores, existe un contacto directo y constante con el empleador, y el tribunal es el que determina si es factible o no mantener la relación laboral como se llevaba de manera habitual. En el caso de empleados de confianza, en el trabajo doméstico, cuando se trate de trabajadores eventuales. Para ejercer este derecho nos dice que el empleador puede recurrir al tribunal utilizando un proceso en el que el empleador debe proporcionar información sobre el nombre y dirección del trabajador y declarar bajo juramento que el caso se ajusta a las circunstancias descritas en este artículo. Una vez realizado el depósito, junto con los detalles, el tribunal notificará al trabajador del respecto. Y aquí nos dice qué es lo que se hace si el trabajador no acude y nos dice que si no está de acuerdo con la procedencia de los términos de la indemnización, tiene derecho de presentar una demanda a través de un proceso jurídico. Y si en el juicio se dictamina que el trabajador no se encuentra en ninguna de las situaciones previstas, el depósito de indemnización no tendrá ningún efecto y el tribunal utilizará los fondos depositados para ejecutar su sentencia. Nos dice que si en el transcurso del juicio se decide que una de las circunstancias es aplicable, pero el monto depositado es insuficiente para cubrir la indemnización, el empleador será condenado a pagar las diferencias e intereses correspondientes. Posteriormente nos trasladamos al artículo 50, que es el que establece las indemnizaciones en caso de rescisión de la relación laboral. Nos dice que son dos, que para contratos de tiempo determinado menor a un año, las indemnizaciones es igual a la mitad de los salarios por el tiempo de servicio y si la relación supera un año, se basa en 6 meses de salario por el primer año y 20 días por cada año adicional. Y después nos dice que para contratos de tiempo indeterminado, la indemnización equivale a 20 días de salario por cada año de servicio, además de 3 meses de salario y el pago de salarios vencidos e intereses según el artículo 48. Um, Posteriormente nos trasladamos al artículo 51, que es el que menciona las causas de rescisión del contrato sin responsabilidad para el trabajador que, que son con responsabilidad para el patrón, obviamente, que es engañar al trabajador por parte del empleador acerca de las condiciones de trabajo con un periodo de efectividad limitado, actos graves de falta de probidad, violencia, amenazas, injurias, hostigamiento, acoso sexual o malos tratos por parte del patrón o sus familiares o representantes. También nos dice que actos graves fuera del trabajo por parte del patrón, sus familiares y trabajadores que hagan imposible la relación laboral, la reducción del salario por parte del patrón sin aviso, la falta de pago o retraso en el salario, los daños intencionados a las herramientas o útiles de trabajo del trabajador por parte del patrón, el peligro grave para la seguridad o salud del trabajo o su familia debido a las condiciones inseguras o falta de medidas preventivas en el lugar de trabajo, la imprudencia o negligencia del patrón que comprometa la seguridad, que se exija al trabajador actos que menoscaben su dignidad y las causas análogas de las fracciones anteriores graves relacionadas con el trabajo. El artículo 52 nos dice que permite al trabajador separarse del empleo dentro de los 30 días posteriores a la ocurrencia de cualquiera de estas causas y que tiene derecho a una indemnización de acuerdo con el artículo 50. Ya posteriormente nos trasladamos al procedimiento parajudicial conforme al artículo 47, que nos dice que cuando el empleador despida a un trabajador, debe proporcionar un aviso por escrito que explique claramente las acciones que motivaron la rescisión y las fechas en que ocurrieron. Este aviso nos dice que se debe entregar directamente al trabajador en el momento del despido o en caso de que el trabajador no se presente, se debe notificar al tribunal competente dentro de los 5 días laborales posteriores. Si se opta por notificar al tribunal, es necesario que proporcionar la información al tribunal sobre la dirección registrada del trabajador para que la autoridad pueda realizar la notificación. Nos dice que también es muy importante destacar que el plazo de prescripción para ejercer acciones legales no comienza hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. Si no se notifica al trabajador o se notifica a través del tribunal, se asumirá que la separación no está justificada a menos que haya pruebas que demuestren lo contrario. Posteriormente nos pasamos a la indemnización por no reinstalación,
en la que, bueno, realicé un problema y se los explicaré. Ay, creo que se ve bien. Bueno, aquí en el supuesto nos dice que el contrato es por tiempo determinado, que es por no reinstalación. La fecha de ingreso del trabajador nos dice que es el 21 de febrero del 2018 y la fecha de terminación del contrato es el 21 de febrero del 2020. La fecha del despido injustificado ocurrió el 27 de diciembre del 2019 y el salario quincenal que el trabajador percibía era de 12,900 pesos. Y nos dice que la antigüedad del trabajador fue de 22 meses y 19 días, que se traduce a 674 días, en los plazos entre el 21 de febrero y el 27 de diciembre. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar el salario diario del trabajador, que sería 12,900 entre 15 porque nos dice que percibe un salario quincenal, o sea, lo dividimos entre 15 días. Entonces nos dice que el salario del trabajador es de 860 pesos diarios. Posteriormente, hacemos los 674 días que el trabajador laboró, que es lo que sacamos de la antigüedad, por los 180 días, que es lo que nos dice la ley en casos de contrato por tiempo determinado. Y esto nos da el resultado de multiplicarlo, 121,320, y eso se tiene que dividir entre 365, que es por los días que tiene el año y por lo que se debe indemnizar. Esto nos da el total de 332,383 y eso se multiplica por 860, que es el salario diario del trabajador. Esto nos da la cantidad de 285,849,38 y así es como un problema de cómo se podría indemnizar la no reinstalación del trabajador. Posteriormente nos pasamos al pago de indemnización constitucional, pago de salarios vencidos y no pagados y pago de intereses. Bien, este problema está un poquito más largo, entonces lo voy a tratar de explicar un poco más rápido. La indemnización constitucional, el pago de salarios vencidos y no pagados y pago de intereses. Supongamos que, un segundo, no me deja perder ahí. Supongamos que el trabajador tiene la fecha de ingreso el 2 de abril del 2011 y la fecha de terminación es el 3 de septiembre del 2021. O sea, eso nos da una antigüedad de 10 años, 5 meses y un día. El inicio del juicio nos dice que es el 3 de septiembre del 2021, que de acuerdo con la ley dice que el juicio tiene que iniciar con el mismo día que la terminación del contrato. Y el fin del juicio nos dice que es el 14 de septiembre del 2021 y el salario semanal que percibía el trabajador era de 11,000 pesos. Bien, primero haremos la indemnización constitucional, que es lo que se encuentra aquí. Nos dice que, bueno, para sacar la indemnización constitucional tenemos que, como el trabajador lo percibe semanalmente, tenemos que dividir entre los 7 días de la semana, que es 11,000 entre 7, que nos da el total de 1,571,428 y ese es el salario diario que percibe el trabajador. Eso lo multiplicamos por 90 porque la ley nos dice que se tienen que indemnizar 3 meses de salario y la ley cuenta como cada mes tiene 30 días, no importa si uno tiene uno más, uno menos, la ley los percibe como de 30 días todos. Entonces nos dice que como son 3 meses, se multiplica por 90, que son 30 por 3, nos da 90 días y eso nos da una cantidad de 141,428,52 y eso es lo que se refiere a la indemnización constitucional del trabajador. Posteriormente nos trasladamos a los salarios vencidos y no pagados, que esto se saca de 1,571,428, que es el salario diario del trabajador, por 365, que es el año que elabora, según la ley. Y esto nos da el total de 573,571,22 y el salario de un año es el salario de un año no pagado por el juicio. Posteriormente nos trasladamos a los intereses, que se extendió más de 12 meses el juicio. Entonces se deben pagar los intereses de 15 meses, según la ley. Esto es según la ley, que aunque el juicio haya durado 12 meses, se deben pagar los intereses de 15. Entonces, nos dice la ley que 1,571,428, que es el salario diario, esto lo multiplicamos por 30, que es lo de un mes,
que nos da 47.142.84. Ese es el salario que percibe el trabajador al mes. Y eso lo multiplicamos por 15 meses, que es lo que nos dice la ley según. Entonces esto nos da una cantidad de 707.142.6. Y eso lo multiplicamos por 0.02, que es lo que nos dice la ley que tenemos que multiplicar para los intereses. Esto nos da una cantidad de 14.142.852, que es el interés mensual que se debe de pagar por salarios vencidos. Posteriormente, esta cantidad la multiplicamos por 12, que es lo del año, y nos dice que esto es la indemnización 169.714.224, según los intereses por salarios vencidos y no pagados. Posteriormente nos trasladamos al salario, partes integrantes, normas protegidas y privilegios, que esto va del artículo 82, 83 y 98 a 116. Esto es algo de lo más extenso. Y nos dice que el artículo 82 es el artículo que menciona textualmente, el artículo lo dice así textualmente, que el salario es la retribución que se debe pagar al patrón, que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El artículo 84 nos dice que si el salario está integrado con los pagos, que el salario esté integrado por los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Posteriormente nos trasladamos al artículo 98, que nos dice que los trabajadores tienen derecho de disponer libremente de sus salarios y cualquier intento de limitar este derecho será inválido. El artículo 99 nos habla acerca de que el derecho a recibir el salario no puede ser renunciado. Asimismo, el derecho a recibir los salarios devengados tampoco puede ser renunciado. El artículo 100 nos dice que el salario debe pagarse directamente al trabajador y que únicamente en casos excepcionales en los que el trabajador no pueda recibirlo personalmente, se realizará un pago a una persona designada, como ésta se considera como la apoderada de su salario a través de una carta poder, y siempre que esté avalado por dos testigos. Los pagos que no sigan estas reglas no eximen responsabilidad al patrón. El artículo 101 nos habla del salario en efectivo, nos dice que debe pagarse en moneda de curso legal y no se puede realizar en mercancías, vales o cualquier otro tipo de prestación en lugar de la moneda. Sin embargo, previo consentimiento del trabajador, el salario puede pagarse mediante depósito en cuenta bancaria u otros medios electrónicos. Nos dice que los costos asociados a estos métodos alternativos de pago deben ser cubiertos por el patrón y que el trabajador debe tener acceso a información detallada sobre los conceptos y deducciones de pago. Nos dice que los recibos impresos deben contar con la firma autógrafa del trabajador o en el caso de recibos electrónicos deben validarse a través del portal del Servicio de Administración Tributaria. El artículo 102 nos dice que las prestaciones en especie deben ser apropiadas al uso personal del trabajador y su familia y deben ser proporcionales al salario en efectivo que se pague. El artículo 103 nos dice que los patrones y trabajadores pueden establecer almacenes y tiendas para la adquisición de productos y los precios de venta deben ser acordados entre ellos. Además, los trabajadores deben participar en la administración y supervisión de estos establecimientos. El artículo 130 bis nos dice que el Instituto de Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores facilitará crédito a los trabajadores en condiciones de mercado y les proporcionará acceso a servicios financieros para fomentar el ahorro y la construcción de patrimonio. El artículo 104 nos dice que es inválida la cesión de los salarios en favor del patrón o terceros, independientemente de la denominación o forma que se le dé. El artículo 105 nos dice que los salarios de los trabajadores no pueden ser objeto de compensación. Y el 106 nos dice que la obligación del patrón de pagar el salario no se suspende excepto en casos excepcionales establecidos por la ley. El artículo 107 impone multas a los trabajadores. No, prohíbe el poner multas a los trabajadores. Y nos dice que no importa cuál sea la causa o motivo. El artículo 108 nos dice que el salario debe pagarse en el lugar donde los trabajadores prestan su servicio, ya sea en la empresa o en el lugar donde laboren. Ahí se supone que ahí mismo se les debe de dar el salario. El artículo 109 nos dice que el pago de salario debe de efectuarse en días laborales acordados entre el trabajador y el patrón durante o después de las horas de trabajo. El artículo 110 nos dice que los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, excepto en ciertos casos y bajo ciertas condiciones,
como el pago de deudas con el patrón, el pago de la renta y otros descuentos específicos. Y los trabajadores deben aceptar libremente estos descuentos, ya sea en este tipo de casos nada más. El artículo 111 nos dice que las deudas contraídas por los trabajadores con sus patrones no generan ningún interés en cualquier tipo de caso. El artículo 112 nos dice que los salarios de los trabajadores no pueden ser embargados, excepto en el caso de las pensiones alimenticias eh, eh, decretadas por la autoridad. El artículo 113 nos dice que los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas de los trabajadores tienen prioridad sobre otros créditos en caso de insolvencia del patrón. El artículo 114 nos dice que los trabajadores no necesitan entrar al concurso, quiebra, suspensión de pago o sucesión. El tribunal es el que procederá al embargo y remate de los bienes para el pago de los salarios e indemnizaciones. El artículo 115 nos dice que los beneficiarios del trabajador fallecido tienen derecho a recibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes y continuar los procesos legales sin necesidad de un proceso sucesorio. El artículo 116 nos dice que está prohibido establecer expendios de bebidas alcohólicas y casas de juego de azar dentro o cerca de los centros de trabajo. Posteriormente, explicaré el salario por comisión integrado y cómo se determina el salario por comisión, el integrado y cómo se determina, el de por obra, por unidad de tiempo y a precio alzado. Primero, el salario por comisión, que no está explícitamente determinado en la ley, pero nos dice, bueno, lo investigué por fuera y nos dice que es una forma de compensación en la que un trabajador recibe un pago basado en el número de ventas o transacciones que realiza. Y nos dice que la cantidad de dinero que un trabajador gana depende directamente de su desempeño y de su capacidad para generar ventas o completar transacciones. No se establece un salario fijo, sino que el trabajador gana comisiones por cada venta o acuerdo exitoso. El salario a precio alzado es un concepto que, al igual que el de por comisión, no está expresado su definición en la ley, pero también, sin embargo, se refiere a un acuerdo laboral en el cual el trabajador recibe un salario fijo sin importar la cantidad de trabajo que realice. Esto significa que el salario eh, no se basa en horas trabajadas o unidades de producción, sino que se establece como una cantidad fija por un periodo de tiempo determinado. Este tipo de acuerdo se utiliza comúnmente en trabajos que no se pueden medir fácilmente en función del tiempo de la producción, como trabajos basados en proyectos, cargos gerenciales o profesionales, entre otros. Este tipo de acuerdo se rige por los términos y condiciones acordados por el empleador y el trabajador, y que siempre se respeten los derechos laborales y la remuneración se ajusta de acuerdo con la naturaleza de los trabajos y las leyes laborales aplicables. Ya posteriormente nos pasamos a los que están fundamentados en la ley, que es el artículo 84, que nos habla de que el salario integrado es un concepto que se utiliza para calcular diversas prestaciones laborales a los trabajadores y se determina a partir de la suma del salario base y las percepciones adicionales que recibe un trabajador. En la Ley Federal de Trabajo de México nos dice que el artículo 48, pues el que estoy explicando, y nos dice cómo se debe calcular, que es el salario integrado que se utiliza para calcular prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad, ya que proporciona una visión más completa de los ingresos del trabajador. El artículo 83 nos dice que en el caso de un salario por unidad de tiempo se debe claramente especificar esta modalidad en el contrato laboral. Tanto el trabajador como el empleador pueden acordar el monto a pagar, siempre que se respete el derecho del trabajador a recibir un salario justo, y el pago debe ser por cada hora de trabajo sin exceder la jornada laboral máxima legal ni violar los derechos laborales y de seguridad social correspondientes al trabajo en cuestión. Nos dice que en ningún caso el ingreso del trabajador puede ser menor al correspondiente a una jornada diaria, o sea, el salario mínimo. También el mismo artículo 83 nos dice que el salario se establece por unidad de obra, y el contrato debe detallar la naturaleza de la obra, la cantidad y calidad del material, el estado de las herramientas y útiles proporcionales por el empleador y el tiempo durante el cual el trabajador tendrá acceso a estos utensilios sin que se le exija ningún pago adicional debido al desgaste natural causado por el trabajo. Y posteriormente nos pasamos a definir lo que es salario mínimo general y salario mínimo profesional. Primero abordaré lo que es el salario mínimo, que textualmente la ley en el artículo 90 nos dice que es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Ya posteriormente explicaré los salarios mínimos generales, estos, que nos dice que aplican a todos los trabajadores en las áreas geográficas designadas, sin importar la rama de actividad económica, profesión o oficio o trabajo especial.
El artículo 93 nos habla acerca del salario mínimo profesional y nos dice que son aplicables a todos los trabajadores en las áreas geográficas determinadas dentro de la rama de la actividad económica, profesiones, oficios o empleos especiales. O sea, la ley determina cuál es el salario mínimo general y cuál es el salario mínimo profesional. El artículo 95 nos dice, aquí lo explicaré, dice que tanto la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos como las comisiones consultivas se conforman de manera tripartita, de acuerdo con las disposiciones en el capítulo 2 del título 13 de esta ley. El artículo 96 nos habla de lo mismo sobre la Comisión Nacional, que tendrá la responsabilidad de definir la subdivisión del país en áreas geográficas, que podrá comprender uno o varios municipios en las que se aplicará un salario mínimo general sin que necesariamente estén geográficamente contiguos. Esto nos quiere decir que la Comisión Nacional es la que, junto con la ley, es la que nos determina acerca de cómo determinar si es salario mínimo general o salario mínimo profesional. Posteriormente explicaré el aguinaldo y sus criterios. Primero les hablaré sobre qué es el aguinaldo, que según el artículo 87 nos dice que el aguinaldo es un derecho laboral que corresponde a los trabajadores y empleados y es una prestación económica que se paga anualmente, por lo general antes del 20 de diciembre. Esto es equivalente a 15 días de salario como mínimo y este pago tiene como propósito ayudar a los empleados a hacer frente a los gastos de fin de año, festividades navideñas, compras de regalos y cualquier gasto relacionado con la temporada sí, navideña. Aquellos que no hayan completado un año de servicio, sin importar si están trabajando o no en la fecha que se liquide el bono, tienen derecho a recibir una parte proporcional de este, de acuerdo al tiempo que hayan trabajado, y explicaré los problemas conforme a si es el aguinaldo completo o el proporcional. Primero empezaré con el completo. Nos dice que el aguinaldo completo, y el ejemplo nos dice que el ingreso del trabajador fue el 11 de diciembre del 2007 y la terminación del contrato fue el 11 de diciembre del 2008. Entonces el trabajador percibía un salario de 2.700 pesos semanales. Esto nos hace que dividamos 2.700 entre 7, que nos da 385.714 esto es el salario diario, por 15 que como completó el año no, le debieron de dar los 15 días. Y esto nos da 5.785.71, que esto es lo que va sumado a su salario del mes de diciembre como bono, el aguinaldo. Y procederemos al aguinaldo proporcional, que nos dice que el ingreso del trabajador fue el 8 de octubre del 2018 y el despido fue el 6 de agosto de 2019. Ojo, fue despido y no fue terminación de contrato. El trabajador laboró 302 días y percibió un salario igual de 2.700 semanales. Entonces, lo que tenemos que hacer con el aguinaldo proporcional siempre es hacer una regla de tres. Supongamos que el trabajador trabajó los 365 días corresponden a 15 días de salario. Entonces, si trabajó 302 días, eso es lo que queremos hallar con una línea de 3, regla de 3, perdón. Y esto nos da a que el trabajador debería percibir, multiplicamos 302 por 15 entre 365 y esto nos da un salario proporcional de 12.41 días. Ya sabiendo que el salario diario es de 385.714, multiplicamos por 12.41 y el aguinaldo proporcional, perdón, es de 4.786.71. Ya dependiendo del caso que ya vimos, que no es proporcional al año. Y después procederemos con las jornadas de trabajo y sus modalidades. Y comenzaremos con el artículo 58 que nos dice que la jornada de trabajo es el tiempo en el que el trabajador está a disposición del empleador para realizar sus tareas. Esto lo dice la ley textualmente en el artículo 58. Después el artículo 59 nos habla acerca de que se establece que tanto el trabajador como el empleador acordarán la duración de la jornada laboral sin que exceda los límites legales y permite la flexibilidad en la distribución de horas para permitir descanso los sábados. El artículo 60 nos define las jornadas diurna, que esta es la que se realiza en el día, que es entre las 6 y las 20 horas. La nocturna, que es la que se lleva a cabo entre las 20 y las 6 horas. Y la mixta es la que tiene periodos de tiempo de las jornadas anteriores.
siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, ya que sin 3 y media, si se cumple de 3 y media o más, se reputará jornada nocturna. El artículo 61 nos habla acerca de la duración máxima de la jornada será de 8 horas para la diurna, de 7 para la nocturna y de 7 horas y media para la mixta. Posteriormente hablaremos sobre el tiempo extraordinario por emergencia o contingencia y el tiempo extraordinario y excedente. Bien. Comenzaré hablando sobre el tiempo extraordinario. Como decía el título. Nos dice que se refiere a horas de trabajo que un empleado realiza más allá de su jornada laboral regular y por lo general las horas extraordinarias se pagan a una tasa mayor que las horas normales para compensar al trabajador por su tiempo adicional y el esfuerzo adicional que esto implica. Y el excedente nos habla de que la jornada se refiere a la jornada de trabajo, a cualquier extensión de la jornada, más allá de lo permitido por la ley. Por ejemplo, si la ley establece una jornada de trabajo máxima de, no sé, 8 horas al día y un empleado trabaja 10 horas en un día, las 2 horas adicionales se consideran excedentes de la jornada de trabajo. Ambos tiempos, el tiempo extraordinario y el tiempo excedente de la jornada, nos implican un pago adicional al trabajador, solo que se pagan de diferente manera, y posteriormente lo explicaré, ya que este trabajo adicional se considera fuerza de los límites normales de la jornada laboral. El artículo 65 y 66 permiten la prolongación de la jornada en situaciones de riesgo por circunstancias extraordinarias con límites de tiempo. El 67 nos dice que regula la remuneración de las horas de trabajo extraordinario y ahora sí procederé a explicar el problema. Nos dice este problema. Lo que se ve aquí es el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, los días de la semana. El trabajador laboró ese día sus 8 horas de cada día, pero en el lunes le solicitaron 5 horas extras, el martes 3, el miércoles 7, el jueves 4, el viernes 2 y el sábado 3. Entonces, y el trabajador tenía un salario de 6,000 pesos quincenales. Primero procederemos a sacar el salario diario para después sacar el salario por hora. Nos dice aquí que es de 6,000 entre 15 como lo perciben quincenalmente. Entonces es de 400 pesos de salario diario y eso lo dividimos entre 8 que son las horas que trabaja al día. Y eso nos da un salario por hora de 50 pesos. Posteriormente nos dice, las horas extras únicamente se pueden pagar 9 a la semana, como lo establece la ley, y las demás horas extras se pagan como horas excedentes y esas se pagan al triple, las horas extras al doble y las excedentes al triple. Como aquí estas horas de que elaboró completan 24 y solo podemos meter 9 aquí, procedemos a meter 15 acá para que se completen las 24. Entonces hacemos las horas extras, que son 50 por 9 horas que trabajó la semana, y eso nos da 450, y nos dice que como se pagan al doble, recibe 900 pesos de pago de horas extras. Y ahora, con las horas excedentes, como ya le había explicado, solo se pueden anexar 9 en las extras, y las demás, como completó 15, nos dice que son 50 por 15, que nos da 750, y eso lo multiplicamos por 3 porque se pagan al triple y recibe 2,250 de pago de horas excedentes. Entonces ya lo que hacemos es sumar el salario que es con pago de horas y excedentes, que es de 6,000 más 900 del pago de horas extras, más 2,250 de pago de horas excedentes, y nos da un total de 9,150 que se eleva mucho ya con el pago de horas extras y pago de horas excedentes. Posteriormente explicaré lo de la prima dominical y su forma de pago. Que esto nos dice, esto nos habla el artículo 71, que nos dice que se prefiere que el día de descanso sea el domingo y que los trabajadores que laboran los domingos tienen derecho a un aumento en su salario normal de al menos el 25% en comparación. La prima dominical es un beneficio al salario que se paga a los trabajadores que prestan servicio los domingos. Y esto significa que si un trabajador trabaja en domingo, su empleador está obligado a pagarle al menos un 25% adicional más. Y explicar el problema de la prima dominical.
que esto nos dice que el trabajador labora, otra vez, lo mismo de los días de la semana. El lunes trabaja 8, el martes 8, el miércoles 8, el jueves 8, descansa el viernes, el sábado 8 y el domingo 8. El salario semanal percibido es de 4,800 y lo dividimos entre 7 porque es semanalmente. Y esto nos da un salario de 685,714 de salario diario. Esto es lo que percibe lunes, martes, miércoles, jueves y sábado. Pero como labora el domingo, la ley nos dice que le tenemos que dar un punto 25 extra o 25%. Entonces multiplicamos el salario diario por 0,25 que corresponde al porcentaje y esto nos da que al salario de 685 le tenemos que agregar 171,428 y esto ya sumado nos da un total de 857,142. Entonces el salario que percibe el domingo es mayor al que percibe normalmente en sus otros días de labor. Y ahora explicaré las vacaciones y la prima vacacional. Primero les hablaré sobre qué son las vacaciones y cuáles son los criterios. El artículo 76 nos dice que los trabajadores con más de un año de servicio tienen derecho a vacaciones pagadas, mínimo 12 días laborables, aumentando en 2 días por cada año adicional de servicio. A partir del sexto año, aumenta 2 días por cada 5 de servicio. El artículo 77 nos dice que los trabajadores discontinuos y de temporada tienen derecho a vacaciones proporcionales según sus días trabajados. Y el 78 nos habla de que al menos 12 días deben disfrutarse de manera continua, o sea, sin volver a las labores, y que el resto el trabajador lo debe convenir. El artículo 79, perdón, nos dice que las vacaciones no se pueden compensar con dinero, o sea que forzosamente se deben tomar. Y si la relación laboral termina antes de un año de servicio, el trabajador recibe una remuneración proporcional. El artículo 80 nos habla de que durante las vacaciones los trabajadores tienen derecho a una prima de al menos el 25% de sus salarios. Y el 81 nos habla acerca de que las vacaciones se deben otorgar dentro de los 6 meses posteriores al primer año de servicio. Y los patrones deben proporcionar a los trabajadores una constancia anual con la información sobre sus vacaciones. Y ahora sí explicaré el problema de vacaciones y prima vacacional. Bien, primero con el ingreso del trabajador es el 14 de mayo del 2015 y la terminación es el 14 de mayo del 2018. Se supone que su contrato es de 3 años. El salario que percibe es de 20,000 pesos quincenales y eso primero sacaremos el salario diario, es 20,000 entre 15 porque lo percibe quincenalmente. Y esto nos da que su salario diario es de 1,333,33 o 3 periódico. Y primero sacaremos las vacaciones de 2015 a 2016. Como no laboró proporcionalmente ese año porque entró en mayo y pues, se tiene que dar las vacaciones en diciembre, pues si 365 es igual a 12 días de trabajo y laboró 231 días, lo que proporcionalmente es de mayo a diciembre, esto nos da que sus días de goce de vacaciones son de 7,594 y eso se multiplica por, aquí como lo vemos, por 1,333,3 periódico y esto nos da un total de 125,33 en pago de vacaciones proporcional. Nos dice que aparte de eso tiene que recibir una prima que es de 0,25 y esta prima nos da un total de 2,531,33. Entonces esto es lo que el trabajador percibe de pago de vacaciones y esto es la prima vacacional. Posteriormente nos trasladamos a las vacaciones de 2016-2017, que la ley nos dice que por cada año se debe de aumentar 2 días. Entonces aquí el trabajador ya percibe unas vacaciones con 14 días de vacaciones, aumentando 2 de 12. Sí. Entonces es 1,333,33 periódico por 14 y nos da un total de 18,666,62 de vacaciones. Esto lo multiplicamos por 0,25 y nos da 4,666,655 de prima vacacional. Esto es lo que percibe de vacaciones y esto es lo que percibe de prima. Como se pueden dar cuenta, aumenta por la antigüedad que el trabajador tiene.
Posteriormente nos trasladamos a las de vacaciones del 2017 a 2018, que nos dice que es por 16, 1333, punto 3 periódico, que es el salario diario por 16, que aumentó 2 días otra vez. Y nos dice que es de 21.333.28 de vacaciones y, no se ve, pero, y por punto 25, que para sacar la prima, que es de 5.333.32. Y así es como se pagan las primas proporcional, la pago de vacaciones y prima proporcionalmente y completo, teniendo en cuenta que se aumentan los días en cada año. Posteriormente nos trasladaremos a la prima de antigüedad, que esto habla en el artículo 162, nos dice que los empleados de planta tienen derecho a una prima de antigüedad según estas normas. Fracción 1, nos dice que la prima de antigüedad se calcula como el equivalente de 12 días de salario por cada año de servicio. El salario se determina según lo establecido en los artículos 485 y 486. Esta prima se paga a los trabajadores que se retiran voluntariamente después de al menos 15 años de servicio, a quienes se separan de su empleo por causa justificada y a aquellos que son despedidos, sin importar si la terminación del empleo fue justificada o injustificada. Para el pago de la prima, en casos de retiro voluntario de los trabajadores, se debe considerar que si el número de trabajadores que se retira dentro de un año no supera del 10% del total de empleados de la empresa, la prima se paga al momento del retiro, pero si los trabajadores que se retiran excede del 10%, la prima se paga, se puede diferir el pago de la prima al año siguiente para los que exceden ese porcentaje. Y dice que si varios trabajadores se retiran al mismo tiempo y superan el porcentaje mencionado, se paga la prima primero a los más antiguos y después se pospone el pago a los demás del año siguiente. Nos dice que en caso de fallecimiento del trabajador sin importar su antigüedad, la prima correspondiente se paga a las personas mencionadas en el artículo 501, que son los beneficiarios. La prima de antigüedad se paga a los trabajadores o a sus beneficiarios, como ya lo mencioné, independientemente de cualquier otra prestación que le corresponda. Y explicaré ahora posteriormente el problema. Que supongamos que es de prima de antigüedad, el ingreso del trabajador es del 1 de febrero de 1995 y su despido o retiro es del 1 de febrero de 2015. Supongamos que es terminación de contrato, porque terminó el mismo día. Entonces laboró 20 años, aquí como lo dice. El salario que percibiera de 9.200 semanales, que esto lo dividimos y nos da un total de 1.314.285 de salario diario. Y ahora esto nos da de que 20 días, aquí no cobramos el salario diario, ahorita les explico por qué. 20 años por 12 días, que nos dice la ley que por cada año laborado son 12 días, entonces como fueron 20 años por 12, son 240 días. Aquí como el salario diario excede por muchísimo el salario mínimo, que es como lo establece la ley que se debe de pagar, la prima de antigüedad, nos dice que entonces lo tenemos que hacer con el salario mínimo, que es de 207.44 actualmente. Esto multiplicado por 2 que nos da de 414.88 y esto lo multiplicamos por los días, de acuerdo a esta operación, y nos da el total de 99.571.2 de prima de antigüedad del trabajador en este problema. Posteriormente nos trasladamos al pago de salarios vencidos y no pagados y pago de intereses cuando el juicio se extiende. Este problema es el que ya había explicado y me pareció que está sumamente bien como determinado, no sé cómo decirlo. Y pues sería todo sobre mi descripción de los artículos, que es como se vio, abarca desde el 36 al 116, 35 al 116, perdón. Y pues ya, gracias por su atención y gracias.